voglio per te, come fai a non vedermi se io risorgo in te? Cercavo qualcosa da amare, hai squarciato il tuo cuore. Continuamos con esta reflexión sobre el pecado y sus consecuencias. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les leo de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 desde el versículo 1 y dice: Después de esto se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Palabra de Dios. Pues para nosotros la palabra pecado es algo muy conocido y cada uno tenemos una relación personal con el pecado, obviamente. Y la Iglesia nos ha enseñado todas las dimensiones de pecado por medio de su doctrina. Ahora, la experiencia personal con el pecado es algo que es nuestra responsabilidad, porque tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios, tiene que ver con lo tanto que hemos trascendido de las consecuencias que tiene el no obedecer la ley de Dios. Y todo esto va trayendo en nuestra vida o luz o oscuridad. Obviamente que tenemos los sacramentos, que son una bendición muy grande que Dios nos ha dado, un don necesario para nuestra batalla espiritual, porque sin él el demonio nos destruiría, porque al ser bautizados instantáneamente somos declarados enemigos de Satanás, porque estamos rescatados, hechos nuevos en Jesucristo, exorcizados del pecado original y de nuestros ancestros y colocados como criaturas nuevas ante la nueva creación de Jesucristo, y vivimos a partir de ese momento, una vez que entremos en el conocimiento del pecado, vivimos bajo nuestra responsabilidad de esa vida nueva. Por eso, si tenemos la seguridad de entender muy bien que el pecado original no fue algo que nosotros cometimos, sin embargo es algo del cual vivimos las consecuencias. Así como nosotros vivimos las consecuencias del pecado original que no cometimos nosotros, también vivimos las consecuencias del pecado que nosotros cometimos o cometemos. Ahora, ¿qué es el pecado? Ustedes saben que la definición más clara del pecado, el pecado es romper la amistad con Dios. Ese es el pecado. Cuando no somos amigos de Dios y rechazamos la ley de Dios, no la obedecemos y no nos importa, y perdemos el temor de Dios y vivimos el amor propio y decidimos por voluntad propia hacer lo que queremos sin importar si es una violación a lo que Dios nos ha enseñado.
Entonces el pecado es grave. Entendemos que hay diferentes pecados. El pecado mortal es un pecado que trae la muerte, por eso se llama mortal. Cuando uno comete un pecado mortal, debe estar consciente de que si se muere, se puede también morir eternamente, porque lo que sucede cuando uno está agonizando es que todo ser humano tiene una iluminación de conciencia en el momento de su muerte. Todo ser humano, sin importar raza ni religión, absolutamente nada, todo ser humano tiene una iluminación de conciencia en el momento de su muerte. Es la justicia divina. Uno ve que una persona muere de repente, un infarto o un accidente. El cuerpo está muerto, pero el alma está saliendo de ese cuerpo. Hasta que no se desprenda de ese cuerpo, que es como pudiéramos decir, como si fuera un hilo que se rompe, hasta que no se desprenda está en el momento de la gracia todavía, porque en esta vida nosotros estamos en la gracia de Dios y por eso tenemos los sacramentos, porque podemos arrepentirnos, renovar nuestra amistad con Dios. La Iglesia nos alimenta por medio de la Eucaristía, por medio de la oración y nos lleva por este destierro, cuidándonos de no ser destruidos por las tinieblas, pero cuando llega el desprendimiento del alma de este cuerpo material, en el momento que se desprende, el alma queda definida eternamente. Por eso hay una iluminación de la conciencia antes de que se desprenda el alma. Uno tiene que tener la conciencia de que sin importar cuán mala sea una persona, uno nunca puede decir qué sucedió con esa alma, porque no sabe uno qué sucedió en la agonía. Es como le decía un santo, que creo que era el Padre Pío, sobre un joven que se suicidó. Un joven que se suicidó y se lanzó de un puente. Y la mamá está muy preocupada por ese hijo y el Padre Pío le dijo, no sabe lo que sucedió entre el puente y el agua. Y a eso se está refiriendo, ¿no? De que hay una iluminación de la conciencia que Dios nos da a cada uno. Pero entonces, vivir una vida de pecado y esperar que al final de la vida, por la misericordia de Dios, nos salvamos, es una vida irresponsable, porque sucede que a pesar de tener la iluminación de conciencia, cuando el alma vive en pecado, se endurece el corazón. Y aunque no lo crean, hay almas que a pesar de tener la iluminación de la conciencia, no se arrepienten. Y esto es inconcebible. Alguien diría, ¿cómo puede alguien, viendo la verdad, conociendo la dimensión del mal que ha vivido, que ha hecho, y no arrepentirse? Sí sucede. Hay almas que no se arrepienten. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de la vida llegamos a conocer personas que no aman, tienen cero amor y por lo tanto no perdonan, por lo tanto son impacientes, intolerantes, no tienen caridad obviamente, y hay personas así. No sé si algún día alguno de ustedes ha conocido a alguien así. Yo he conocido, a mí me tuvieron secuestrado criminales que no conocían el amor y que no amaban nada. Y esto lo he visto con mis propios ojos, existen personas así. Y seguramente cada uno de nosotros tiene una experiencia de desamor. ¿Cuántas veces no hemos vivido momentos de desamor? Todas las veces que no hemos amado, ¿no? Pues son muchas. Y gracias a Dios que tenemos los sacramentos, que podemos renovarnos. Pero
el conocimiento del pecado ya está en nosotros por obra del Espíritu Santo, desde el bautismo. Por eso la Iglesia es muy cuidadosa en observar los niños y darse cuenta cuando el niño está preparado para hacer la primera comunión, porque ya tiene un conocimiento del pecado. Y por lo tanto, si continúa con ese conocimiento del pecado sin confesarse, ese niño ya empieza a entrar en peligro con el diablo. En un tiempo atrás la Iglesia tenía ministerios en los cuales tenían un acercamiento más grande a los niños que lo que hay hoy. El Santo Padre Juan Pablo II creó un movimiento en la Iglesia que duró muchos años, que estaba dedicado a eso. Pero se ha descuidado muchísimo, porque hay niños hoy que a los 5 años o 4 años incluso ya conocen el pecado perfectamente y se pudieran confesar, ya tienen conocimiento del pecado y saben que han hecho algo malo, saben que eso no está bien y nadie se los ha dicho, lo saben, que precisamente el Espíritu Santo en el bautismo nos llena de ese conocimiento, de esa sabiduría. Y incluso los seres humanos que no están bautizados tienen un conocimiento del bien y del mal. La gente sabe, aunque no tenga el Espíritu Santo, saben qué es malo, qué es bueno. Entonces, el pecado es una mancha, como lo explica San Pablo. En nosotros hay una mancha que no es nosotros, pero está en nosotros y nos inclina al mal. Por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Ahí es donde está la muestra de lo que es el pecado que habita en nosotros. Y entonces, teniendo claridad sobre esta realidad, no nos declaramos inocentes, pero nos declaramos manchados. Y sabemos que esa mancha hay que vigilarla. Uno jamás se puede acusar del efecto de su mancha, porque solo Dios nos puede juzgar. Pero sí tenemos que estar completamente conscientes para tener un sincero arrepentimiento cada vez que esa mancha nos toma ventaja. Y con esa conciencia podemos evitar las consecuencias de la acción de la mancha en nuestra vida, porque para que haya consecuencia de pecado, tiene que haber una voluntad comprometida con un pecado que no se rehabilita, que no se reconcilia, que continúa arraigado en nuestra vida y no lo cambiamos. Ahí entra la consecuencia, porque si el demonio nos puede acusar de que nosotros caímos en sus manos y no queremos salir de sus manos porque tenemos afecto al pecado en que caímos, Dios le da permiso al diablo para entrar más adentro de nuestra vida, porque hay niveles en que Satanás puede entrar, porque no puede entrar nunca en nuestra vida si no tiene permiso, y aún teniendo permiso tiene límite hasta dónde puede entrar. Ustedes pueden encontrar en esto un ejemplo en el libro de Job. En el libro de Job comienza el libro diciendo que Dios se reúne con sus hijos y entre ellos viene Satanás. Y Dios le pregunta, ¿dónde has estado? Y él dice, dando vueltas por la tierra. Y ahí le pregunta por su hijo Job. Y en ese momento Satanás lo acusa y dice, sí, si le quitas todo lo que tiene porque lo has preferido, le has dado mucho. Y Dios recibe la acusación del diablo, permite que Satanás lo pruebe hasta la médula de su vida, pero que no le puede quitar la vida. Ustedes se dan cuenta cómo Dios permite que Satanás entre, pero tiene límites. Entonces, lo que sucede es que si yo peco y Satanás me acusa ante Dios
Entonces Dios permite que Satanás me sacuda. Pero si yo estoy consciente del pecado que cometí y busco reconciliarme, entonces Satanás no tiene cómo acusarme porque yo me arrepentí. Si yo no me arrepiento, no me confieso y me quedo en pecado, ya hay consecuencia. La consecuencia es que hay acusación del maligno. Y cuando hay acusación del maligno, hay permiso de Dios. Entonces, yo puedo dar testimonio personal sobre esto ya viviendo dentro de la ley de Dios después de mi regreso a la iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia después de vivir una vida totalmente alejada de Dios, en pecado mortal tantos años, obviamente que esto es quitarse uno de encima una serie de caparazones del mal que se van quitando uno tras otro y que es una batalla, los vicios, los apegos, las malas tendencias, tantas cosas, la lengua, el limpiar la lengua, domarla, vivir una vida ordenada en todo sentido, es un proceso. Sin embargo, dentro de eso, a través de los años, he tenido experiencias donde yo he fallado en algún área y sé que viene el golpe, ¿no? Porque Satanás no pierde una oportunidad cuando alguien está caminando con Dios. Ustedes conocen, y especialmente cuando tenemos experiencias como la gente tiene, por ejemplo, en Medjugorje, ¿no? Muchos de ustedes conocen eso. La gente que estaba de repente muy dormida espiritualmente, muy pasiva en su fe, se despierta, tiene una renovación, un encuentro muy fresco con la realidad espiritual de Dios y viene un cambio. Entonces el espíritu del mal inmediatamente está atento y dice, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué es lo que piensa hacer? Se me va a ir, ¿no? Y comienza la batalla y las acusaciones. Y uno siente eso, no sabe explicarlo, no lo puede explicar, pero uno sabe que hay algo que está sucediendo y que es muy serio, ¿no? Y que tiene que ver con las fuerzas espirituales. Entonces, teniendo esa conciencia, se recibe un don de Dios, la gracia de la conciencia sobre el pecado. Pero lo que yo les quería compartir en mi experiencia personal son las consecuencias. En una oportunidad, yo estaba en una iglesia, en una misión de Semana Santa en Canadá, y una de las señoras que me invitó era una señora que estaba muy mal inclinada, porque todo el ministerio que tenía lo tenía por dinero, ¿no? Para hacer dinero, en una forma mala, ¿no? Cuando yo llegué al retiro, ella me habló de cosas que normalmente uno no habla con nadie, o por lo menos yo en las misiones, porque yo nunca pongo condiciones de cómo se hace esto o aquello, pero ella tenía una serie de condiciones y de explicaciones sobre el dinero, sobre cómo hacían todo. Yo me sentí muy incómodo y la lectura que tuve fue una lectura rara, ¿no? Aunque yo no quería juzgarla y no la conocía, entonces no podía saber, pero a medida que fueron pasando los días, porque fue toda una semana, yo me di cuenta que esta señora estaba mal y que estaba haciendo cosas malas. Lo que yo tuve que haber hecho es, tuve que haberme quejado ante el párroco que me invitó. Tuve que haber dicho, ¿no? Lo que yo vi, lo que sabía, lo que estaba sucediendo. Y resulta que por respeto humano no lo hice. Y me fui. Esta señora hizo lo que quiso y me fui. Eso me quedó. Yo me confesé en Nueva York después, que ahí seguía la misión, y el sacerdote, pues como que, yo no sé si me entendió, no dijo nada, pero a partir de ese momento yo sabía que algo estaba sucediendo.
y precisamente las consecuencias fueron que en una iglesia en la Florida, en Miami, ocurre algo que el demonio utilizó para castigarme por lo que había sucedido en la otra iglesia, ¿no? Que fue, como yo no hice lo que tenía que hacer, él tenía cómo cobrarme las consecuencias del amor, del respeto humano, porque el respeto humano para mí como misionero y con la conversión que yo he vivido, con la responsabilidad que tengo, es algo inaceptable 100%. Si yo lo hago, ya tiene el demonio por donde metérseme, ¿no? Entonces llego a una parroquia en Miami y me encuentro una persona casi exacta, ¿no? Con lo mismo. Eso es muy común en la iglesia, ¿no? Encontrar gente así, pero no era una coincidencia. Al principio, cuando llegué, es como si estuviera hipnotizado. Yo caí como en lo mismo, ¿no? Como diciendo, ahora, ¿qué me voy a meter yo en esto? ¿Para qué me voy a ganar problemas? Que hagan lo que quieran. Yo de todas maneras no estoy por el dinero, no me importa que haga lo que quiera. Más o menos así. Pero estando en la primera charla, caí en cuenta. Yo dije, no, esto es un cobro, ¿no? Donde yo no haga lo que tengo que hacer ya con esto, esto se va a convertir en un problema, quién sabe de qué dimensión. Y apenas terminé la charla, fui a hablar con el padre y todo se solucionó, todo salió a la luz, todo se dio como era y me salvé del golpe que me iba a dar el demonio, porque donde yo hubiese caído en esa segunda vez, le hubiese hecho un daño a la misión inmenso, ¿no? Porque así es. Y es solamente para darles un ejemplo de cómo se vive la consecuencia del pecado. Por ejemplo, un esposo comete un adulterio y se arrepiente. Y en algunos casos el esposo confiesa su adulterio a su esposa, o no lo hace, se lo confiesa a un sacerdote, y de pronto el sacerdote le dice, no le diga a su esposa para que salve su matrimonio, pero nunca lo vuelva a hacer. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Pero resulta que la violación de algo tan sagrado como eso puede tener una consecuencia, un castigo traído por el demonio, ¿no? El mismo demonio. Así se ha arrepentido, se confesó, hizo todo lo que fuera, sin embargo hay como una multa, ¿no? que viene detrás de ese pecado. Y esa multa pues hay que cuidarla, porque si uno está consciente de eso, uno inmediatamente comienza una reparación para que el golpe no sea tan duro o para que el golpe desaparezca, porque se puede lograr superar y quitarle al diablo todo el poder de la consecuencia de ese pecado. Lo mismo pasa con el aborto, por ejemplo. Una persona que aborta y se arrepiente, de todas maneras el demonio tiene preparada una venganza, un cobro inmenso. Si la persona se prepara para reparar ese pecado debidamente, de pronto le va quitando poder a la consecuencia. Sí, pero entonces normalmente en el catolicismo que vivimos hoy, la confesión es un sacramento desnutrido. No hay una profundidad la suficientemente importante en lo que es la consecuencia del pecado como para que el penitente se escape de la consecuencia, porque no hay profundidad. Entonces las confesiones son muy superficiales. Va uno y se acusa de pecados graves, mortales, y ya está absuelto y se va, incluso hasta se olvida que lo cometió, se va. Y ya la enmienda, la reparación no existe, no está por ningún lado, porque ya me descargué, ya lo entregué, ya se acabó. Ustedes saben que si eso fuera así, no existirían las indulgencias plenarias, entonces ¿para qué? ¿No? Si eso fuera así, entonces no existiría la enmienda y encima de todo no existiría ni el purgatorio. Por eso debemos tener en cuenta que la confesión
debe llegar a un nivel de profundidad lo suficientemente importante como para yo saber que el pecado tiene consecuencias. Y por eso la Iglesia nos llama a enmendar el pecado confesado. ¿Para qué se enmienda? Para evitar la consecuencia. Y eso se enmienda en esta vida o en la otra. Por eso hay que tener claro la relación que tenemos con el pecado en ese sentido. Porque, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio son todos los actos de desamor que vivimos en esta vida cuando no nos hemos reconciliado con ellos. Precisamente en la confesión hay muchas fallas, muchas carencias de conciencia por el materialismo en que vivimos, lo superficial que es nuestra fe. Y hay muchos pecados que no están reconocidos por el penitente. Por ejemplo, mucha gente que yo conozco católica no tiene conciencia de su lengua y muy pocas veces tiene una contrición sobre el uso de su lengua. Entonces confiesa otros pecados que considera muy graves y la lengua nunca se acuerda de ella. Tampoco tiene conciencia sobre sus pensamientos. Ustedes saben que hay dos dimensiones del pensamiento cuando se inclina al pecado. Una se llamaría algo que el Señor me mostró, que es la tentación consentida. Uno puede ser tentado, pero no puede consentir la tentación. Por eso Jesús, cuando le da cumplimiento a la ley, dice: les han dicho en antaño, no fornicar, no cometer adulterio. Pero yo les digo, si miras a una mujer con deseo, ya pecaste. Ese es el cumplimiento de la ley que le da Jesús. ¿A qué se refiere él? Se está refiriendo a la tentación consentida. Porque obviamente que nosotros como seres humanos imperfectos, como somos, tenemos tentaciones todo el tiempo. Pero la tentación no es un pecado. Yo vivo tentado por esto, por aquello, pero mientras que yo no consienta esa tentación y la entretenga y la considere atractiva y despierte un afecto por ella, no peco. Pero muchas veces peco con el pensamiento y no tengo una buena conciencia y contabilidad de esos pecados. Y por eso van pasando los años y nuestra vida cristiana está llena de lo que se llama depósitos de tentaciones consentidas. Esos depósitos, el mejor ejemplo que les puedo dar es este. ¿Y cómo descubrí yo eso? Una familia en California estaba muy triste y vinieron 3 hijas y la madre a hablar conmigo. Lo que sucedió es que el padre había dejado la familia y se fue con una jovencita muy joven, una niña muy joven. Y él era un hombre como de 80 años de edad. Y era un choque para toda la familia porque toda la vida fue un hombre de iglesia, súper bueno, un hombre correctísimo. Entonces al principio pensaron que lo habían hechizado, que se lo habían secuestrado, que lo habían embobado, como dicen. Pero cuando yo hablé con ellas y oré con ellas, el Señor comenzó a mostrarme que lo que sucedió es que al Señor se le desbordó todo un depósito que tenía de tentaciones consentidas en la impureza sexual. O sea, este señor llevaba años reprimiendo unos impulsos de sus pasiones por mucho tiempo y no había aliviado eso por medio de la confesión, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, la concientización. Él nunca hizo una limpieza interior y se le desbordó un día, así,
se desbordó como cuando se rompe una puerta y sale todo eso y se fue con esta niña. Entonces, ahí me mostró el Señor lo que se llama un depósito de tentaciones consentidas. Eso sucede mucho en el ser humano y por eso aparecen cosas absurdas a veces en el comportamiento de la gente que son casi como inexplicables, pero tienen orígenes en los pecados. El pecado produce efectos. Es como el pecado tiene un lenguaje corporal. Por ejemplo, una persona que vive en pecados de impureza sexual tiene todo su lenguaje corporal en ese tipo de ecualización. Está alineada en ese pecado, en la forma de caminar, en la forma de expresarse en todo sentido, en la forma de mirar, en todo. A veces se refleja hasta en la forma de vestir, a veces. Pero ese pecado impregna toda la persona. Ustedes no sé si han tenido la experiencia, pero a veces en las ciudades, cuando hay mucha gente, y en ciudades que no son muy sanas, porque son peligrosas, hoy en día prácticamente todas lo son, pero normalmente hay ciudades muy peligrosas y de repente aparece un ladrón entre la multitud y por alguna razón de pronto lo descubren, no porque esté robando, sino porque se descubre el ladrón. Es como que varias personas detectaron que este es un ladrón y lo terminan como atrapando en medio de eso, y claro, el ladrón se da cuenta que lo han descubierto y reacciona. Pero fue instintivo de las personas que están alrededor de este ladrón. Es instintivo. ¿Por qué? Porque el pecado, ese pecado se hace obvio, se hace presente con su lenguaje corporal. Esas son consecuencias muy graves, ¿no? Y sucede con todo pecado. Todo pecado termina invadiendo el ser humano y tomándose su persona y le da una imagen del pecado. Ustedes han oído hablar de que se dice que hay sacerdotes que pueden leer el alma. Han oído eso, ¿no? Ellos no pueden leer el alma porque solo Dios puede hacer eso, pero ellos sí pueden leer la persona, ¿sí? Es como, yo he tenido muchas experiencias de personas que vienen a hablar conmigo y veo con claridad ciertas cosas, pero no porque le esté leyendo el alma, porque el alma es sagrada en ese sentido. Solo Dios puede entrar en la intimidad del alma del hombre, pero sí se puede leer la persona, ¿no? La persona, y se puede llegar a observar los pecados a veces, ¿no? Y hay sacerdotes que tanto confesar y que viven en gracia de Dios y son buenos, el Señor les da una claridad increíble y le pueden decir a una persona: usted no ha confesado unos pecados muy graves que tiene, y le puede decir cuáles, simplemente porque tiene un conocimiento de la persona en sí. Entonces, miren ustedes las consecuencias tan graves que hay con el pecado. Lo marca a uno, el pecado nos marca. Por eso hay algo muy, muy importante en esto de observar el pecado marcado en la persona, y es que la juventud hasta cierta edad oculta las huellas del pecado. Una persona joven puede engañar muy fácil, ¿sí? Por su juventud, por su lozanía, por su belleza, por su juventud puede ocultar maldades inmensas. Después de cierta edad ya no se puede, porque ya la persona está muy marcada en lo que es, para bien o para mal, ¿no? Y así es como debemos tener ese tipo de claridad sobre el pecado. Y claro, se puede hablar de esto por mucho tiempo. Yo tengo
muchas charlas en internet sobre esto que dan retiros a religiosos o religiosas, otros tipos de retiros, y las pueden visitar si les interesa profundizar más en esto en mi página de YouTube. Lo más práctico es entrar por mi nombre, marinorestrepo.com, y una vez estén ahí, le hacen clic a YouTube y ahí entran a mi página, porque si entran con mi nombre directo a YouTube, hay muchos videos que la gente sube desde sus celulares y son la mayoría videos muy mal filmados. Voy a terminar con una lectura y les leo del Evangelio de San Juan en el capítulo 4 desde el versículo 1, y dice: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, donde Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de compartir estos momentos del misterio de nuestra fe, y le pedimos que nos dé la gracia de vivir en la esperanza de la salvación, que es la única que nos impulsa a buscar nuestra santidad, que es lo que Dios verdaderamente quiere de cada uno de nosotros. Lo demás no importa. Ustedes saben que vivimos en un mundo muy confuso. Si usted entra a las redes sociales católicas, lo único que encuentra es lo que yo llamo el planeta de los bobos, ¿no? Está lleno de conspiraciones muy absurdas, de escrúpulos, de escándalos, cosas innecesarias que el diablo inventa para confundir al pueblo de Dios, cuando en realidad lo único que importa es nuestra santidad. Y eso no se consigue con la novelería, con la curiosidad, con el chisme, sino que se consigue con nuestra fidelidad a Dios, siendo pequeñitos, humildes, sencillos, sacramentales, de oración y de obras. Y así llegamos a la casa. Amén.